Ahí está. Como les decía, también denominada química del carbono, ahora es más común denominarle química del carbono y no química orgánica, por esto que quedó en desuso el tema del término orgánico, ¿no? Porque provenía de los derivados de organismos vivos. Entonces se consideraba la química orgánica a toda la química que conformaba los organismos vivos, como por ejemplo los azúcares, el almidón, aceites vegetales, estos ejemplos que están acá, eh, que se denominan así la química de los seres vivos. Pero, como les digo, aparecieron cosas en la química orgánica que no eran de seres vivos, y cuando se pudo hacer artificialmente compuestos orgánicos, reproducir compuestos orgánicos, dejó de llamarse orgánica y se llama compuesto del carbono. ¿Y por qué se llama así, del carbono? Porque el carbono es el elemento principal que conforma estos compuestos. Conforman una gran cantidad de variedades de compuestos, más de 13 millones de compuestos del carbono existen, mientras que de la química inorgánica puede haber cientos de miles por contraposición. O sea, para que se den una idea a ustedes. Los elementos que acompañan al carbono no son muchos. Generalmente son hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eventualmente azufre, puede tener algunos con fósforo, algún otro compuesto, cloro, sobre todo cloro, flúor, pero son los menos. Los más comunes son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. De hecho, una clasificación es de los compuestos del carbono hidrogenados, oxigenados y nitrogenados. La cantidad esta es la explicación de que existan los 13 millones de compuestos de carbono, tiene que ver con que pueden formar cadenas largas porque se puede unir el carbono a sí mismo. Puede enlazarse a sí mismo, si el carbono con carbono, que hasta ahora no habíamos visto elementos, salvo que estuvieran, por ejemplo, el oxígeno con el oxígeno cuando forma una molécula de oxígeno, los compuestos que son binarios, que veíamos en la química inorgánica. El carbono se puede enlazar a sí mismo a través de enlaces, que pueden ser simples, esto no dice sencillo acá, dobles o triples enlaces. La vamos a ver más en detalle eso. Por ejemplo, 30 átomos de carbono y 62 de hidrógeno, en la combinación de las posiciones pueden llegar a formar 4000 compuestos diferentes. Es decir, cuando dice, se refiere a arreglos, en cómo se disponen, porque vamos a ver cómo son este tipo de uniones que se dan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia más significativa entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Desde el punto de vista físico, tienen los orgánicos bajo punto de fusión y ebullición comparado a los inorgánicos que tienen elevado punto. Son malos conductores de la electricidad, mientras que hay compuestos en general son malos conductores, mientras que las sales, pues en los compuestos inorgánicos hay varios que son conductores. Ambos son malos conductores del calor, como dice acá, y una característica muy particular de los compuestos orgánicos, que no son muy solubles en agua. Algunos son solubles en agua. La mayoría son solubles en compuestos orgánicos, ¿sí? Como por ejemplo un thinner. En cambio, los compuestos inorgánicos son la mayoría solubles en agua, con excepciones, porque siempre las hay. El carbono puede encontrarse libre en la naturaleza, es decir, solito, combinado consigo mismo, formando
sin enlazarse con otro elemento, formando dos compuestos muy comunes, ¿sí? Pero muy diferentes. Comunes para nosotros, comunes en el sentido conocidos para nosotros, no comunes. Uno de ellos es el grafito. Yo creo que les hice ver en una... El grafito está compuesto solamente por carbono enlazado consigo mismo y forma una materia o una sustancia que se llama grafito, que es un material. ¿Dónde lo encontramos el grafito? En las minas de... En los lápiz. En la mina de los lápices. Exactamente. Eso es carbono unido a sí mismo. También puede existir carbono unido a sí mismo y forma el diamante. diamante. Es decir, eso se le denomina como existe el carbono en la naturaleza, de estas dos formas, pero libre, como una sustancia pura simple. Mientras que combinado puede formar gran cantidad de compuestos. Estos son los únicos, estos de acá arriba serían uno de los pocos que son inorgánicos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, famoso, que lo vimos, está en la atmósfera, o en la corteza terrestre, formando carbonatos, como en este caso, que es una sal, carbonato de calcio, que es común encontrarlo como minerales, ¿no? En las montañas y demás. Y en el interior de la corteza terrestre, es decir, hacia adentro, en el subsuelo, ¿qué encontramos? El petróleo. Diamantes. Carbono, gas natural. Estos compuestos ya pertenecen, combinados, pero pertenecen a la química orgánica. ¿Sí? Y abajo encontramos, combinado en la materia viva, es decir, nosotros, todo lo que estén, los animales y los vegetales, con combinación de compuestos muy diversos, como son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿sí? Todos estos compuestos llegan a representar el 18% de la masa en un cuerpo humano, por ejemplo. Todos estos compuestos que están acá son principalmente formados por cadenas de carbono combinadas entre sí. Entonces, a partir de acá podemos decir que podemos derivar muchos compuestos del carbono que no son naturales, porque esos que vimos ahí son naturales, esto que digo que son artificiales, como por ejemplo los ingredientes de los alimentos, que son generados, algunos naturales, pero otros creados artificialmente. En la industria textil, porque lo textil, ¿de qué compuesto orgánico deviene? ¿De dónde? Porque pueden ser sintéticos, pero hay naturales. ¿De dónde vienen estos dos? ¿De dónde sale lo textil? Del algodón. Del algodón o también, De la lana, por ejemplo, seda. de la lana, ¿sí? Si provienen de seres vivos. También las hay artificiales, porque después se hicieron el nylon y un montón de otros compuestos. Industria de la madera, que también un orgánico, farmacéutico, una petroquímica, lo cosmetológico. Esta como para nombrar algunas industrias donde está presente la química orgánica, ¿no? ¿Por qué el carbono tiene estas propiedades? Vamos a ver cómo es internamente el carbono, ¿no? ¿Se acuerdan cuando representamos? Esto sería un átomo de carbono. Tiene 6 protones y 6 electrones, perdón, y 6 neutrones en su núcleo, y tiene 6 electrones alrededor de él. En el último nivel tiene 1, 2, 3, 4 electrones.
Entonces se suele simplificar estos últimos electrones. ¿Se acuerdan que le llamábamos electrones de valencia? Que son los que van a intervenir en las uniones de un elemento con otro elemento para formar un compuesto. ¿Sí? Y carbono, por la presencia de estos 4 electrones en el último nivel, ingresado de que somos. Hola Matías Soria, estoy leyendo tu mensaje porque me llegó ahí, pensaba que era en relación a esto. Bueno, después charlamos. Estos 4 carbonos del último nivel, que se los suele representar así para cuando uno hace una simplificación, son su valencia, es decir, la capacidad de enlaces que tiene. En el espacio, una representación de cómo se encuentran estos electrones, este es el núcleo del carbono. Acá son los espacios probables donde puede encontrar cada uno de esos electrones. ¿Sí? La representación en el plano más común es esta. Es dibujarlo al carbono como si tuviera 4 brazos a los cuales se pueden unir elementos, otros elementos para formar compuestos. ¿Sí? Dentro de esas uniones, una, 2 o 3, la dedica a unirse consigo mismo. Y en ese tipo de unión va formando compuestos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, profe. O sea, que esto me está indicando las posibilidades de enlaces que tiene carbono. Tiene la posibilidad de unirse a 4 elementos. Puede ser el mismo, puede ser el nitrógeno, puede ser oxígeno, puede ser alguno de estos compuestos que mencionamos, que no son muchos. No, no. Desactiven el audio, por favor. Ahí está. Las funciones, así como allá veíamos funciones en la inorgánica, veíamos la función óxido, hidróxidos, bla, bla, bla. Acá vamos a ver las principales funciones orgánicas. También podemos ver aquí que pueden ser compuestos binarios, ternarios, se llaman ternarios de condensación, que significa ternarios nitrogenados, cuaternarios y ternarios azufrados. Estos serían una clasificación de compuestos. Las principales funciones son estas. Algunas conocidas, utilizadas también por nosotros, como son los hidrocarburos. ¿A qué le llamamos nosotros los hidrocarburos? ¿O qué Los vienen de petróleos. los hidrocarburos que utilizamos? Los combustibles. Petróleo, ¿no? Combustibles, todos los combustibles que utilizamos. ¿Y cómo se componen? Está compuesto por 2 elementos, por eso son binarios. Carbono e hidrógeno. Solamente. Solamente los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Después están los alcoholes, más que conocidos ahora. Los alcoholes, todos los alcoholes que vemos son compuestos orgánicos. Los aldehídos, las cetonas, ácidos, existen ácidos que se les llaman ácidos carboxílicos a los ácidos orgánicos porque vienen del carbono. Los compuestos ternarios, además de carbono e hidrógeno, suelen tener oxígeno en su molécula. Los éter, el éster, acá también hay anhídrido. La cetona es con lo que nos despintamos las uñas, por ejemplo. Es una cetona. El éter es lo que se usaba antes para operar. Como anestesia. ¿Vieron en las películas que siempre
viene uno de atrás y le pone un pañuelo en la nariz y se desmaya la persona. Sí, Bueno, ese es el éter. y ese es el que lo conocemos como cloroformo o es otra cosa ese. Sí, bueno, es un tipo de... Ah, Ya vamos a ver. Yo para darle algunos conocidos, por ejemplo, de acá de ácidos, eh, el ácido acético, por ejemplo, ¿qué elemento nosotros tenemos en la cocina que está formado de ácido acético? Usamos para condimentar. El vinagre. Es un ácido orgánico. Después están los compuestos nitrogenados, como las amidas. Vamos a ver otro ejemplo. De esto no vamos a ver, así que no. Pero digamos, hay muchísimas funciones diferentes, pero pocos elementos que la componen. Como verán, acá no tenemos mucha variedad, pero sí mucha variedad de elementos, pero sí variedad de compuestos. Vamos a empezar por el primero, que es uno de los más importantes, que son los hidrocarburos. Son los más sencillos de los compuestos orgánicos porque todos solo tienen átomos de carbono e hidrógeno. Se suelen dividir en alifáticos y aromáticos. Este alifático deviene de nombres griegos y antiguos, pero quiere decir estos alifáticos que pueden ser lineales o ramificados. Y estos generalmente tienen olores característicos, a diferencia de estos. Estos alifáticos se pueden dividir en saturados e insaturados. Vamos a ver a qué se refiere con saturados. Acá vienen los nombres que quizás el que vio orgánica se acuerde. Los saturados son los alcanos, los insaturados. Estos compuestos de hidrocarburos saturados tienen un solo enlace entre todos los elementos, enlaces simples y sencillos. En cambio, los insaturados, los alquenos tienen doble enlace, y los alquinos triple enlace entre carbonos. Entonces, hidrocarburos, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, por el momento. ¿Dudas? ¿Alguna No, profe. duda? Bueno. Sigamos entonces. Veamos los hidrocarburos. Como dice acá, volvemos a repetir, solo compuestos de carbono e hidrógeno. Acá van a ver algunos compuestos orgánicos llamados hidrocarburos. Verán que todos estos lo único que tienen es carbono e hidrógeno. Cuando los carbonos están unidos uno tras otro, como acá, se les denomina lineales. De cadena abierta, lineal. Los puede haber combinados en cadena cerrada, formando un ciclo. Y los hay de cadena abierta ramificada. Es decir, que puede aparecer rama. Se considera una cadena como si fuera la principal, ¿sí? Como si fuera el tronco y es de donde viene el nombre del compuesto. De ahí salen otras cadenas de esa principal, por eso se le llama ramificada, de ramas. Las cadenas las ramas se les suelen llamar sustituyentes. Como los compuestos del carbono son
muchos. Si bien se representan por fórmula, que sería esta, por ejemplo, acá tenemos un compuesto que se llama propano. Habrán escuchado hablar del propano. Es uno de los gases que se utilizan para las cocinas. La fórmula molecular sería esta. Pero como les digo, puede existir muchos compuestos que tengan la misma fórmula molecular. Entonces se suele usar para representarlo la fórmula semidesarrollada, que es esta. Es decir, abrimos esta unión de estos tres carbonos y los hidrógenos, se denomina semidesarrollada o fórmula desarrollada, que sería esta, abrirla más todavía, donde se lo puede ver al carbono, con sus 4 posibilidades de enlace. En una está unida a otro carbono, y en los otros está unida a hidrógenos. Como está completa de hidrógeno, de ahí viene el nombre de saturado. Está saturado de hidrógeno. La más común de usar es esta, la semidesarrollada. La desarrollada se puede usar para los compuestos más pequeños, pero imagínense si puedo tener compuesto de carbono de 20 carbonos unidos. Imagínense, desarrollada en una hoja no me alcanza para representarlo. A su vez, estos carbonos tienen una clasificación que es primario si el átomo de carbono está unido a un solo carbono. Secundario, cuando un carbono, ve acá tengo un compuesto ramificado. Un secundario cuando está unido a 2 carbonos. ¿Ves? Este carbono está unido por un lado a un carbono, por otro lado otro carbono. Terciario cuando está unido a 3 carbonos. 1, 2 y 3. Cuaternario cuando está unido, no está unido a ningún hidrógeno. Está unido a todos carbonos. Porque estos hidrógenos están unidos a este carbono. Generalmente esta línea me representa la unión entre los carbonos. Y a toda la longitud se le suele denominar cadena carbonada. ¿Se entiende esto de secundario, primario, terciario? Sí, pero Sí, profe. A ver si es cierto. Fíjense acá un ejercicio. Están marcados ciertos carbonos, ¿no? Y acá vamos a ver en este compuesto tan complejo, representado aquí, imaginen lo que es nombrarlo, pero lo que se puede ver, cómo un carbono puede unirse de manera sencilla, doblemente, y de manera triple, ¿sí? Entre carbonos. Sencillo, doble o triple. Entonces, en este ejercicio había que ver si los tipos de enlace de este carbono con el otro carbono, ¿qué tipo de enlace es? Sencillo. ¿Y qué tipo de carbono es? primario. Primario. Es lo que tienen acá, es primario. El B, en cambio, tiene enlaces sencillos con los otros carbonos, pero es un carbono cuaternario porque está unido a 4 carbonos. Este C tiene un enlace doble con otro carbono.
Pero como está unido a 2 carbonos, es un enlace secundario. Perdón, un tipo de carbono secundario. A ver si el D es este. Este carbono tiene un triple enlace con el otro carbono, pero es un carbono primario, porque está unido a un solo carbono. Aunque está unido 3 veces, pero al mismo carbono. Esto era para diferenciar y que quede claro lo que hablamos de primario, secundario y terciario con el tipo de enlace que puede ser simple, doble o triple. Este de acá tiene un enlace triple con este carbono y uno sencillo con este. Prima generalmente cuando tiene más, pero como está unido a 2, es Doble. un tipo de carbono secundario. Bien. Bueno, si han entendido esto que hemos hecho acá y tienen una tareita para hacer. ¿Se ve bien ahí? Ahí tienen. Carbono A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Qué tengo que adivinar? Obviamente, si tienen enlaces primarios, secundarios, tienen enlaces simples, dobles o triples, y si son carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Pueden hacer nomás y después lo charlamos. Vamos a hacer el primero, no, el segundo se lo dejo para ver. Ah, bueno. Ah, Ponele la promo tuya, sí, hacemos algo. Ponele, la promo sale 900. Santiago, cerra el micrófono, por favor. Yo veo que están todos concentrados con la clase. Díganme cuando esté listo. Supuestamente entendía lo que tenían que hacer, ninguno me ha preguntado nada. Así que es aplicar lo que viene explicando, ¿no? Listo, profe. Bien. Veamos este carbono. ¿Qué tipo de enlace? Triple. Triple enlace, ¿sí? Lo que tengo que ver
Estas 3 rayitas acá me están indicando la cantidad de enlaces que tiene, siempre repito, con el otro carbono. Las líneas me indican enlace entre carbonos, entonces tiene un enlace triple. ¿Cómo lo calificaría a este carbono? ¿Cómo qué tipo? Primario. Primario. Primario, porque está unido a uno solo. Este, ¿qué tipo de enlace le podría decir? Sencillo. Triple. Sencillo con este y triple con este. Generalmente prima la mayor cantidad, ¿no? Sí, podemos decir, pero sencillo para acá, triple para acá. ¿Y qué tipo de carbono es? Secundario. Secundario, muy bien. C, ¿qué tipo de enlace tiene? Sencillo. Simple. Sencillo o Bien. simple. ¿Y qué tipo de carbono es? Ternario. Ternario, ¿sí? Está unido a este carbono y a este carbono. Bien. El C acá, ¿cómo sería el enlace principal? Sería igual. Doble. Ah, no, doble. Enlace doble. ¿Y el carbono sería de qué tipo? Ternario, profe. Secundario. Ternario. Secundario. Secundario, ¿por qué? Porque este no es un carbono. ¿Qué dice acá? Cloro. De cloro. Siempre estamos analizando en relación a la cantidad de carbonos con los que está unido. Este enlace es simple, ¿verdad? Sencillo. Sí, sí. Por todos lados. ¿Y qué tipo de carbono es? Cuaternario. Cuaternario, bien. Está unido a este carbono, a este carbono, a este carbono y a este carbono. Acá en este caso, simple también. ¿Y qué tipo de Secundario. carbono? Secundario. Ternario, bien. No, porque Ah, está unido a este carbono, a este está carbono y bien, a este. sí, sí. Ternario. Este, ¿cómo es? Doble. Doble. Enlace doble. ¿Qué tipo de carbono es? Secundario sería, porque está con el cloro. ¿Está unido al cloro? ¿Cómo sería entonces? Primario. 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 Está unido a un solo carbono. Yo tengo que tener en cuenta las uniones con el carbono. ¿Sí? ¿Con cuántos carbonos está unido? Está unido a uno solo, este. 2 veces, pero con uno solo. En cambio, ¿y este? Simple y primario. Simple y primario. primario. Bien, perfecto. Bien. ¿Por qué insistimos en esto primario, secundario, terciario, cuaternario? Porque después hay algunos compuestos, por ejemplo los alcoholes, que pueden ser alcoholes primarios, secundarios o terciarios, según dónde esté la función alcohol, a qué tipo de carbono esté unida. Para que se entienda luego ese concepto. ¿Por qué no usamos la fórmula molecular? Acá la fórmula molecular tendría que contar cuántos carbonos hay. ¿Por qué no se usa? Porque en la química orgánica existe un concepto que es la isomería. ¿Sí? Los isómeros. ¿Qué son los isómeros? Son compuestos que tienen la misma cantidad de carbono, como estos que están acá como ejemplo. Este y este tienen la misma cantidad de carbono e hidrógenos, pero son compuestos diferentes porque la distribución de esos carbonos
e hidrógeno es distinta. ¿Sí? Entonces tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula desarrollada, o sea, desarrollada, ¿sí? Esos compuestos se denominan isómeros. Isómeros estructurales se denominan. Tienen la misma fórmula, pero diferente estructura. ¿Sí? Se estructuran de distinta manera esos carbonos. Gracias a esto es que la química orgánica está plagada de compuestos. Porque con solo cambiar la posición me forma un compuesto diferente con propiedades muy distintas. Así que esa es una de las razones de tantos compuestos de carbono. Isómeros. Son isómeros. Hay isómeros de diferente tipo. Estos son isómeros estructurales. Hay isómeros de función. No los vamos a ver acá. Era simplemente poder explicar por qué no se puede usar las fórmulas moleculares. Porque no podría distinguir, salvo que me dieran la fórmula con su nombre, no podría distinguir de quién estoy hablando. Y la idea siempre es que un compuesto químico se pueda reconocer por su representación simbólica. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto de representación simbólica. A ver qué se ve, no se ve bien acá. Es una clasificación de hidrocarburos, que es de lo que veníamos viendo recién, de hidrocarburos lineales. Los carburos lineales, perdón, ahí está. Ahí está el significado de dónde viene alifático, de grasas o aceite, porque los hidrocarburos lineales, muchos de ellos, los de largas cadenas carbonadas, son grasas o aceite. Por ejemplo, la manteca, la grasa misma, los animales, son compuestos de este tipo, lineales. Dentro de estos hidrocarburos lineales están los, alifáticos, están los alcanos, alquenos y alquinos, que son derivados del petróleo. Los hidrocarburos cíclicos, acá están los hidrocarburos aromáticos, que son todos los que estudian al benceno, que es un compuesto, justamente una sustancia contaminante, y todos los derivados de él. Por ejemplo, un derivado del benceno es la naftalina, el naftaleno, conocido también por nosotros. Y hay hidrocarburos heterocíclicos, que son aquellos compuestos cíclicos que tienen en alguno de los enlaces, no es un átomo de carbono, sino puede ser un nitrógeno, como en este caso. Esto mismo, pero un poco más en una síntesis. Es decir, los hidrocarburos, o la función de hidrocarburos, acá me comí la S, podemos dividirlo en lineales, ¿sí? O acíclicos, o sea, no cíclicos, y los cíclicos. Dentro de los acíclicos están los saturados, que son los alcanos, que tienen uniones simples. Los insaturados, que son alquenos y alquinos, los alquenos doble enlace, los alquinos triple enlace. Los cíclicos pueden ser saturados también, es decir, que están todos, que se denominan cicloalcanos, que están todos unidos por simple enlace, y los insaturados, donde los que prevalecen son los aromáticos o bencénicos, que son dobles enlaces. Vamos a empezar por el principio acá estos. Los alcanos.
Son hidrocarburos, como decíamos, saturados y tienen únicamente enlaces simples o sencillos. Para nombrarlos, su terminación es ano. Y de ahí viene alcanos. Una fórmula general que los representa es esta. Ya vamos a comprobar que todo esto es así como dice acá. Los primeros 4, que son estos que están acá, son gaseosos. Del que sigue hasta 16 carbonos son líquidos. Y a partir del carbono 17 son sólidos. Pueden ser las grasas, por ejemplo. ¿Mm? Dentro de los líquidos están las naftas. Y los gaseosos, por ejemplo, acá bastante conocidos como el metano, el propano, el butano. Estos primeros 4 tienen nombre propio, terminados todos en ano, lo que me indica que es un alcano. El primero de todos sería el famoso metano, ¿no? Que se utiliza como gas alternativo, natural, que su fórmula semidesarrollada, su fórmula molecular es la misma, porque es un solo carbono que tiene 4 hidrógenos unidos a él. El etano ya son 2 carbonos, están unidos entre sí, y después saturadas las uniones con hidrógeno. Propano de 3, butano de 4. De ahí en más, todos los compuestos orgánicos se utilizan los prefijos numéricos, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de carbonos que tengan. Estamos hablando de los lineales. Pentano, hexano, heptano. Ya vamos a ver después. La mayoría de los alcanos son insolubles en agua. Y el principal uso que tienen es como combustible, ¿no? Porque en una reacción de combustión liberan mucho calor. Es decir, a partir de los 4 carbonos empezamos a encontrar isómeros. Acá un poquito más detalle de los lineales, de la fórmula desarrollada. ¿Cómo es la fórmula desarrollada? ¿Ves? Carbono saturado de hidrógenos, estos carbonos unidos entre sí, y el resto saturados de hidrógeno, que de forma semidesarrollada sería esta la forma. El nombre, y acá empezamos con los nombres prefijos numéricos. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, un decano, y así, ¿no? Como verán, estamos hablando de alcanos simplemente lineales. Las cadenas de los alcanos ramificados, las cadenas principales, su nombre derivan también de acá, ¿no? ¿Qué me indica el prefijo numérico? Cantidad de carbono. Esta formulita que está acá, carbono N, hidrógeno 2N más 2, ¿qué querrá decir? Ya que nadie pregunta, yo la voy a traer a la duda. Carbono N, hidrógeno 2N más 2. Se multiplica ¿Qué multiplicamos? digamos, la valencia del carbono con la de la hidrógeno. ¿No? La cantidad de carbono por 2 y Bien. se le suma 2 hidrógenos. Exactamente. Esta N me está indicando cantidad de carbonos, ¿sí? Supónganse, tengo carbono 5, de hidrógenos voy a tener 2 por 5 más 2.
Por ejemplo, acá de 2 o de 3. 3 carbono, de hidrógeno voy a tener 2 por 3, 6, más 2, 8. Ahí está la cantidad de carbono. Eso es para escribir las fórmulas moleculares. Pero tener una fórmula molecular me da una idea, como acá estamos haciendo carbonos lineales, hidrocarburos lineales, yo sé que van todos en una sola línea, uno detrás de otro. Bien. Vamos a ir hasta aquí y ver, principio, esto. Les voy a compartir ahora por WhatsApp una guía de ejercicios para que vamos haciendo, como para descomprimir un poco la teoría, porque si no es muy, muy densa, de aplicar algunas de las cosas de las que hemos estado hablando. ¿Sí? Vamos a ver ejercicios de orgánica. Bien, ahora les comparto. Allí tienen. Lo primero es para más adelante. Por ahora, vamos a ir a los ejercicios primeros que están. Me sirve para después trabajar los ramificados, la primera explicación. Ejercicios que quiero que vean están en la página 4. ¿Lo tienen? Hola, profe. Sí. Soy Marianela y soy nueva ahora. Le quería Ajá. pedir por favor si me podía unir en el WhatsApp. No sé quién es el administrativo del grupo. Bueno, eso el grupo lo tienen uno de los chicos. Yo no sé si soy... Nunca me he No, no es fijado. administrador usted. Bueno. Eh, te lo, te lo Pasen envío al grupo ahí. porque yo no soy administrador tampoco. Ahí pongo el número si alguno me puede sumar, agradecería. Sí, es solo Santiago. Tiene que haber otro también. Ahí le paso yo el contacto a Santiago, así los agrego. Bien. Gracias. Santiago debería estar en clase, o sea que si él está aquí. Ahí les contestó Santiago, profe. ¿Qué? Ah, por eso. Ahí está Marianela. Perfecto. Y también también estás ahí, Matías. Ahí está Matías. Profe, una consulta. ¿El material dónde lo suben? En el grupo. ¿En el grupo todo? Perfecto. Y ahí está en el grupo de WhatsApp. Tanto Matías como Marianela, ¿han visto alguna vez química? O sea, ¿tienen alguna idea? Sí, pero hace mucho tiempo. Mm. Igual, profe, también. Sí, pero hace mucho tiempo. Bueno, hemos visto todo lo que es compuestos inorgánicos. Todo el material lo hemos compartido por acá por WhatsApp.
Así que ya lo volveré a compartir para que lo tengan. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. ¿Quieren hacerlo solo los ejercicios o quieren que lo hagamos en grupo como el otro día? También grupos de trabajo. ¿Mm? Como ¿Sí? quiera, profe. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Que al menos compartan. Sí, hablan tan poco que no sé si están o no están. Nadie dice nada. Entonces, vamos a hacer Que lo grupo de hagamos tres. en grupo. Si Vamos puede ser en a grupo, mejor. tres, de tres personas. En grupo, Así, profe, mejor. lo asigno manualmente al azar, ¿eh? Según el orden en el que me salen aquí. Profe, Sí, ¿puedo hacer grupo o sea, con Nelson y Franco? Agustín, Nelson y Franco. ¿Qué Franco? Molina. Bueno, ya te pongo en el grupo, no sé cuál grupo estaba. Ya se fueron los dos. Con Agustín, te puedo poner. Franco ya lo puse en otro. A ver. Juan. ¿Por qué no te puedo asignar, Juan? Juan, no te puedo asignar o te fuiste. Vayan ingresando a las salas, a medida que le preguntan, compartan ahí. No está Juan, profe, creo. Bueno, porque se fue. Te voy a cambiar Franco a la sala. Paula. Ahí está. Ingresen a las salas. Si ustedes no ingresan, ahí está. Iniciamos. Facundo Profe, yo me voy a Sánchez. hacer con Teruel y Tello Bien. Jiménez. Ya te asigné a otro grupo, porque ustedes no me dicen, no puedo yo Ah, bueno. adivinar. Ya los Bueno, había. bueno. Santiago, ¿vas a entrar a algún grupo? Si no, para poner a tu compañera que estaba sola en otro grupo. Si no, no.
Facundo, ¿por qué no entras? Santiago y Facundo. ¿Por qué están aquí? Yo te voy a mover a otro grupo porque no entrabas y tu compañera estaba sola, así que... ¿Con quién hacías vos grupo? Sofía y José. Bueno, te voy a poner ahí donde está Sofía. Están separados ahora. Si ninguno me dice, yo armo los grupos, le dije voy a armar los grupos, y ninguno dice con quién quiere trabajar, entonces... Allí está. Profe, profe, no lo estamos escuchando. Ah, perdón, gracias, Paula. No, que digo que lo que advertí en los grupos, que fue sin querer que rompí los grupos, por querer salir de un grupo, los hice salir a todos. Pero sí lo que advertí, que la mayoría tiene muchas dudas, entonces vamos a trabajar en forma conjunta todos, ¿m? Para ver cuáles los problemas que estamos teniendo. Vamos a compartir la guía. La primera duda es de dónde salen los nombres, los hidrocarburos. Dijimos, nombre propio del 1 al 3. Que tiene un solo carbono, ¿cómo se llama? ¿Metano, etano o metilo? Metano. Metano. Ese es el nombre propio de este compuesto, que es un solo carbono unido a 4 hidrógenos. ¿Sí? Este, el carbono unido a sí mismo y a 3 hidrógenos. Etano. 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 Este es el etano. ¿Sí? Este que tiene 3
El propano. 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 Con 4, Butano. butano. Son los 4 primeros hidrocarburos, ¿sí? Los 4 primeros hidrocarburos, un solo carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. ¿Sí? Nombres propios: metano, etano, butano, propano. Acá empieza a haber más carbono, y también lo detuve por este detalle. ¿Qué significa esto? Que acá adentro hay 5 carbonos iguales que estos. Voy a abrir la pantalla para explicar esto. De hidrocarburos, entonces tenemos: el primer hidrocarburo es un carbono, un solo carbono unido. Tiene 4, ¿se acuerdan que tenían 4 posibilidades de enlace? Todos unidos a hidrógeno. ¿Sí? Esta es su fórmula desarrollada. Su fórmula semi-desarrollada sería esta. Este es el primer hidrocarburo. Met sería la terminación, como decía, de alcano. El segundo es la unión de 2 carbonos, ¿sí? Que están saturados de hidrógeno. 6. Entonces acá tendríamos 6. ¿sí? Este es semidesarrollada de este compuesto, donde se pone 1, 2, 3. Siempre esta línea acá me estaba indicando unión entre carbonos, aunque yo coloque el hidrógeno acá adentro. ¿Se entiende? Ahora sí. Sí. Sí, profe. Sí. Este es el etano. Nombre propio. Et, met, et, pro, but. Esos serían los nombres del 1, 2, 3 y 4 carbonos. Así sucesivamente, es decir, primero 1, los carbonos, ¿sí? Y luego los carbonos le agrego completos, sus uniones con hidrógeno. Acá empiezan a aparecer estos carbonos secundarios. Tiene carbonos primarios y secundarios. El carbono primario, siempre está unido a 3 hidrógenos, porque está unido a un solo carbono. Se utiliza un solo enlace con un carbono y el resto son hidrógenos. Entonces tiene los primarios, que son los que están a las orillas, tiene 3 hidrógenos. El de medio tiene 2. Y de vuelta 3, 2 y 3. Todos los hidrocarburos lineales en el centro tienen carbonos secundarios. Es decir, carbonos de este tipo. ¿Ven bien de ahí? Sí, profe. Sí, las Sí, dos de profe. abajo, sí. Sí, sí. ¿Se ve bien? Entonces, ahí en ese ejercicio lo que hace es, dice, hace una simplificación para no escribir tanto. Voy para acá. Este sería el propano. Si vemos uno de 4, ¿qué es lo que tiene?
carbono, 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 carbono. Después tiene hidrógeno, 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 hidrógeno. Tiene 3 posibilidades de hidrógeno, o sea que su fórmula va a ser CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Sí? Semi y desarrollado. Se repite adentro estos carbonos unidos a 2 hidrógenos, porque 2 patitas están unidas a carbono. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Ahí en ese ejercicio lo que hace dice, pone este, y dice, entre paréntesis, que hay 5 de estos. Y luego, el último. Es decir, escribe el primero y el último, y en el medio son todos iguales a este. Y hay 5 ahí. Es decir, que si yo lo desdoblara esto, lo escribiera, sería, ¿cómo sería? CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de este y... ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Cómo se llamaría este compuesto? Después del 4 empiezan los prefijos numéricos, es decir, voy a indicar con un prefijo numérico la cantidad de carbono y voy a terminar en ano. ¿Cuáles son los prefijos numéricos? Los mismos que vimos en química inorgánica, ¿no? Cuando veíamos di, tri, tetra, pero eso no los usamos acá porque tienen nombres propios. Recién usamos a partir de penta. Entonces, si tiene 5 carbonos, será pentano, y este que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cómo se llamará? ¿Hepta? Heptano. ¿Con cuál? Heptano. Ese es el nombre. Es decir, que los hidrocarburos lineales, los alcanos, y eso también se cumple para los alquenos y los alquinos, por eso es muy importante entenderlo esto, porque voy a entender el resto. Se construye el nombre con los prefijos numéricos y la terminación ano si son alcanos, eno si son alquenos, ino si son alquenos. Entonces existirá un heptano, un hepteno y un heptino. ¿Se entiende? Pero como estamos con los alcanos, vamos con los alcanos. Entonces, seguimos. ¿Estamos? Sí. 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 Veamos cómo sigue. ¿Cómo se llamaría? Estas son las opciones. Heptano. Heptano. El Heptano. heptano, es que el que acabamos de hacer este. Bien. Y El decano. Octano. octano, bien. 6 de estos, 6 carbonos, 7 y 8. Octano. Un alcano lineal de 10 carbonos, ¿cómo se llamaría? Hectano. Decano. 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 ¿Eh? El 8, Pentano. pentano. Bien, pentano. Ni pentágono, ni pentilo, sino pentano. Un alcano lineal de 11 carbonos, yo lo mencioné. Un decano. Un decano. Nonadecano sería 19, e icosano sería de 20.
¿Y el 10? Hexano. 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 Bueno. Creo que con estos hemos logrado entender qué son los alcanos lineales y cómo se mencionan, ¿sí? No, a ver cómo sigue, digamos. ¿Cómo se llaman los que tienen ramas? Estos simples existen, todos estos compuestos. De hecho, todos los primeros, los 4 primeros, son los que se obtienen en una destilería de petróleo por las chimeneas. Son los que conforman el gas natural que llega a nuestras casas. Porque son gaseosos. De estos lineales, ¿no? Hidrocarburos lineales. Son lineales también los combustibles, pero también son ramificados. Cuando se ramifica una línea principal como esta, ¿no? Acá, pónganse a octano. Tengo acá, le nace una rama aquí. Como ya se unió a otro carbono, acá ya no tiene 2, sino tiene 1. Y puede tener otra rama acá. ¿Sí? A estas ramas siempre se considera dentro de los ramificados, el nombre deriva de la cadena carbonada de mayor cantidad de carbonos. ¿Sí? Entonces los cuento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se empieza a desdoblar esa cadena carbonada, puede ser lineal o puede ser, como en este caso, considerarla esta como la principal. Considera la principal a la cadena con mayor cantidad de carbono, ¿sí? Ese sería como el apellido del compuesto ramificado, que sería un heptano, porque tiene 7 carbonos. ¿Y estos qué son? Eso se les suele llamar sustituyentes o grupos funcionales, que salen o nacen de la cadena principal. Suelen tomar un nombre parecido a la cadena lineal, pero en vez de terminar este grupo sustituyente, ¿de quién derivaría? ¿De quién les parece que derivaría? ¿Cuál sería el alcano del cual derivaría este sustituyente? ¿Nadie se arriesga con ningún nombre? ¿A quién se parece dentro de los compuestos orgánicos que acabamos de ver? Etano. Al etano. ¿Al etano o al metano? Al metano. Metano, que es el primero. Este es el metano. Este sustituyente o grupo funcional deriva de acá, es un metano que ha perdido un hidrógeno. Y por lo tanto ha dejado libre un enlace y se une a un carbono. Los sustituyentes se suelen llamar igual que el compuesto del cual deriva,
Este se llama metano, nada más que cambiamos la terminación ano por il. Este se llama metil. Este de acá, por ejemplo, deriva del etano. ¿Mm? Entonces, del etano, que tiene 2 carbonos. Perdió un hidrógeno, ¿sí? Porque el etano es así. Y ahora como grupo funcional es así. Si este se llama etano, acá se llamará etil. No vamos a ver muchos de estos, pero los nombres de los ramificados se construyen, ¿no? Y el nombre anteponiendo primero en orden alfabético los grupos funcionales y la posición donde se encuentran en el carbono, en qué carbono se encuentran. Para eso los tengo que numerar a los carbonos de la cadena principal. Puedo numerar desde acá o desde allá, según como encuentre primero un grupo. Yo empiezo acá, carbono 1, 2, 3, tengo un grupo funcional. Y si empiezo por acá, 1, 2, 3, tengo un grupo funcional. Así que me da igual empezar desde acá o desde acá. Les pongo un numerito auxiliar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a tener por orden alfabético, porque lo voy a poner por orden alfabético, si este es metil y este es etil, voy a tener en el carbono 5 un grupo etil. Entonces pongo 5 etil, 3 metil, etano. Este compuesto se llama así. Esta es la explicación que tienen previamente ahí en ese apunte de los ejercicios que le daba. ¿Se entendió esto? O más o menos. Esto también se entiende haciendo, como digo, acá. Diría que claramente se puede ver la diferencia entre un compuesto orgánico y un inorgánico, ¿verdad? Una pregunta que les suelo hacer a los alumnos cuando están rindiendo el examen. Les doy un ejemplo y les pregunto, ¿es orgánico o inorgánico? Y dudan. Yo creo que son bastante distintos, ¿no? Como para dudar. Sí. Todo lo que tiene carbono es orgánico. Todo lo que tiene carbono es orgánico, excepto algunos inorgánicos que tienen carbono, que son poquitos. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono, y sales donde esté el ácido carbónico, y sales que deriven del ácido carbónico. Dentro de las más comunes, el carbonato de calcio, pero serán 5 o 6. Después el resto son todos con muchos carbonos, como verán. No tienen 1 y 2, tienen varios. Por ejemplo, los plásticos son largas cadenas carbonadas hablo de cientos de carbonos, unidos. ¿Pregunta? No, ninguno, pero Los sustituyentes también se les suele llamar radicales. ¿Sí? Radicales, sustituyentes, grupos funcionales, también todos. Aparte del etil y del metil, que son los más comunes, está
butil, ¿m? Que sería de 3, perdón, propil de 3, que más que eso no vamos a ver para no complicarnos la existencia. Fíjense acá, esto que les expliqué en la pizarra primero, lo vamos a ver con un ejemplo aquí en, en PowerPoint. Que lo había hecho aquí, pero digo, me parece que les queda más claro cuando yo les explico en la pizarra, porque me prestan un poco más de atención que cuando voy diciendo algunas cosas. Fíjense este compuesto. ¿Sí? Número O tiene un heptano también, que es la cadena lineal. La marca, esa cadena lineal, que vuelvo a repetir, es la de mayor cantidad de carbono. Puedo también pensar en una cadena así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es más cortito. Pero sí puede ser así también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vaya, por donde vaya con la cadena principal, los grupos van a estar en las mismas posiciones. El nombre va a ser uno solo. Voy a encontrar primero la cadena principal, que en este caso es de 7, como el que yo hice, pero eso le da el nombre, el apellido al nombre. Y lo voy a numerar, voy a marcar los grupos funcionales, y lo voy a numerar desde el extremo donde encuentre el primer grupo funcional. ¿Sí? Por ejemplo, más bajo. Acá, si número así, el primer grupo funcional lo voy a encontrar en el carbono 4. Pero si comienzo de este otro extremo, lo voy a encontrar en el carbono 2. ¿Sí? Entonces, conviene, esto es nomenclatura, son reglas establecidas que así de esa manera tiene que ser. No tiene ninguna explicación científica. ¿Sí? Y simplemente para que todos, en cualquier parte del mundo, los numeremos y lo asignemos esta regla de la misma manera. Porque si no, menudo lío sería. Numerado así, veo que en el carbono 2 tengo un grupo. ¿Cómo se llamaría este grupo? Metil, Metil. Entonces, y en el carbono 4 tengo un grupo etil, etil. Voy a empezar y después voy a escribir por orden alfabético. Entonces primero es 4-etil, 2-metil, heptano. Veamos en este ejemplo. Esta es la cadena principal de 9 carbonos. Por lo tanto se va a llamar nona, ¿no? Profe, una consulta. Apellido nona, ¿no? Sí. Ahí en la cadena principal, puede que nos equivoquemos, por ejemplo, y encerrarlo y que sean solo 8 carbonos. ¿Cómo me Aquí. doy cuenta que tiene que haber 9 y no 8? Y porque tengo que buscar empezar a contar por la cadena de manera que me dé, suponte acá, ¿no? Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me quedo con que son 7 lineal. Pero aquí ves que si lo cuentas así, son 8. Entonces la cadena principal es esta. Ah, Acá bien, bien. podrías haber cometido el error de haberlo cortado ahí. Sin embargo, puedo seguir. Esa cadena principal tiene que ser una unión completa, ¿no? No puede haber saltos de ningún tipo. Por ejemplo, no podría hacer una cadena acá, para un lado y para el otro, y recién ir para acá, ¿no? Englobarlos a esto y venir para acá. Eso no sería correcto. Esto es práctica, chicos. O sea,
nos estamos familiarizando con lo que son los compuestos orgánicos. Vuelvo a repetir, esto es algo, un conocimiento que ya debería estar adquirido por ustedes. ¿Sí? Y que supuestamente acá lo repasamos. Entonces, por eso les digo que no se queden con dudas, porque este es el momento para tratar de comprender este tema. Sin embargo, lo que veo es como que en las clases, no sé si yo soy poco clara con las explicaciones o que están muy dispersos y que no escuchan, ¿sí? Me doy cuenta de que muchas veces están inmersos dentro de otros, escuchando la clase y haciendo otras cosas, ¿sí? Y entonces eso es más difícil. Imagínense, de ver un concepto complejo. No estar concentrado para verlo. Entonces hace más difícil la comprensión. Y sobre todo si yo encima no se los estoy explicando bien, peor todavía. Es una suma de cosas. Si yo no lo estoy explicando bien, tengo que buscar, y no lo han entendido, tengo que buscar otra manera de explicarlo. Pero no tenemos todo el tiempo del mundo para aprender compuestos orgánicos. Tenemos estas clases nomás. Entonces, como adultos que somos, que hemos decidido estudiar, pongamos del otro lado la parte que corresponde como alumno, que es tratar de entender y de no, si no entiendo, preguntar. ¿Estamos? Sí, Creo que falta a veces es esto. Entiendo que puede ser difícil, pero desde el principio esta materia se llama química. ¿Qué vamos a hacer? Y yo les tengo que dar química. Sí. yo le quería preguntar en el segundo ejemplo. Siempre que es un plano, cuando estamos hablando, va ISO primero. Se te entrecorta, ¿vos podés volver a repetir? Si siempre que vamos a nombrar en los ramificados y hay un propano, tenemos que poner isopropil, o sea, el prefijo iso. No, esto es porque dentro de los grupos funcionales existen dos tipos de propil. Eso les iba a explicar aquí, y después mostrarles una clasificación. Este es un propil, ¿ves? Lineal, en el están todos, uno detrás de otro, un carbono primario es el que está unido a la cadena principal. Este está unido por un carbono secundario. No se puede llamar propil, entonces le llaman iso, que es igual al propil. Iso significa igual. Entonces, como no está unido por el primario, sino por el secundario, le tengo que cambiar el nombre. Acá se llama propil y acá se llama isopropil. ¿Ven la diferencia de un grupo funcional y de otro? Y podría estar unido al tercero también. Y por acá debería ser primero, porque yo los puedo nombrar puede ser primero desde acá o puede ser primero desde acá. ¿Sí? Ya no me cambio. Bien. Iso viene de isomería. Tengo el mismo grupo, la misma cantidad, pero distribuido de manera diferente. Entonces, por ejemplo, podemos tener grupos funcionales entre los más conocidos y no vamos a ver más que estos, ¿sí? Ni siquiera vamos a ver los butil, que son de 4. Mire cuántos isobutil hay. Iso, ter y sec butil. El más común es este, el metil, el etil, el propil,
es este normal, la N viene de normal, y el isopropil. La diferencia es este en un carbono primario y este en un carbono secundario, está libre. El butil, que sería el normal con este lineal, y después está el iso, butil, que ves que el carbono ya no está lineal, sino que está tec-butil y ter-butil. Repito, con estos no vamos a trabajar casi. Pero ahí está para que te recuerden. Fíjense este. Como nombramos, también podría haber sido así, tengo 6 también. ¿Eh? Puedo elegir el que quiera, el que más me guste, la forma que yo quiero. Pero si 6 la cadena principal, será hexano. Y ahí busco los grupos funcionales. Esto de dice tarea acá, esto no lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer después de hacer estos que están en la guía que ustedes tienen. Porque estos son para seleccionar el nombre primero. Pero van a ser para la próxima. Van a tener como deber, para el miércoles, por lo menos, identificar cómo se llaman hasta acá, el 10. Los 10 de acá. El 1 al 10. ¿Sí? ¿Cuál sería el nombre correcto de el 1 al 10? Porque acá empezamos con los alquenos ya. Estamos viendo alcanos. ¿Estamos? Para terminar por hoy. Sí, profe. Sí, profe. Lo hacemos antes de que empiece, lo tenemos listo antes de que empiece la clase. Sí, para hacer significa que lo hagan ustedes y lo vemos en clase, compartimos las dudas. ¿Eh? Ajá, bueno. Muy bien. Profe, Bueno, una pregunta. Sí, Marianela. El parcial que va a tomar, que dijo ya previamente, tendríamos que saberlo, serían sobre los inorgánicos, ¿verdad? Que ya explicó. Y sobre esto. Y sobre este, perfecto. ¿Sí? O sea, y otros temas que vimos antes, que es lo de la materia, sustancias, clasificación, todos esos conceptos que vimos, algo de estructura atómica, en fin, varios temas. ¿Su clase puede ser que estén subidas también en YouTube? Sí, las clases están ahí donde vos podés verlas, todas las clases no sé cuánto tiempo están, eso no tengo idea, yo si están, eso me sabrán decir los chicos que si la usan. Están